Valéry recupera un término que no es suyo, que es el de la poesía visual. Es más, él mismo practica esta poesía visual en un libro que él llama Criptografía erótica, que lo que hace es, incluso desde su portada y desde los carteles también de venta, es decir, ellos también empiezan a ser conscientes de que la venta de sus libros, aunque sea poesía, por cierto, ahora para nosotros la poesía es un género minoritario, en el XIX no era en absoluto un género minoritario, era un género de masas que arrastraba muchas ventas, como lo fue, por cierto, en los siglos de oro, en el que ser poeta como López de Vega te pagaba la casa. Es decir, que la poesía no siempre ha sido minoritaria. En el siglo XIX, Baudelaire, Verlaine, Valéry, Mallarmé vivieron espléndidamente bien a costa de la poesía y son conscientes, insisto, de que no solo es importante la teoría poética y que los libros, Las Flores del Mal, El Spleen de París, sean libros magníficos y rompedores, sino que también son conscientes de que la comunicación de ello con los medios pasa por portadas atractivas, que es donde entra Carlos Schwabe y Jean Delville, y por carteles que promocionen en las calles y que promocionen en las librerías esos libros. Con lo cual, por eso quiero establecer ese momento previo a la consolidación del género del cartelismo y esta poética visual. Como digo, Paul Valéry es el que empieza a teorizar sobre todo esto en estos textos que él llama criptografía erótica, en el que él mismo ya no recurre a pintores, como hace Charles Baudelaire, sino que utiliza el verso como elemento gráfico y dibuja cuerpos de mujer con esos versos en esta recuperación de la poesía visual. Hay un librito que él tituló Pensamientos del Alba, que se ha publicado hace poco en Galaxia Gutenberg, por si os interesa este dato, en un volumen que se llama Cuadernos, en el que él ironizaba un poco sobre si él había creado lo de la poesía visual o no. Él sabía que no lo había creado. Y entonces él dice literalmente: nada cambia en el mundo literario salvo las vanguardias. Es decir, él ironizaba un poco sobre si la vanguardia era una cosa en perpetuo cambio o no, como las propias corrientes, porque siempre está la lucha con los predecesores. Eso pasa en la pintura, pasa en los carteles, matar al padre, básicamente, ¿no? Y él ironizaba sobre eso. Tanto es así que él mismo hace una pequeña historiografía de esta poesía visual. Es decir, esta teoría a la que yo me remonto para hablar de la vinculación y de la poética del cartelismo y de la teoría del cartelismo, pensamos que es lo más moderno. De hecho, hubo una eclosión importantísima con el surrealismo, y sin embargo, él se remonta, y yo estoy bastante de acuerdo, al siglo III a.C., en el que se crea en la Alejandría tolemaica precisamente el concepto de la poesía visual. O sea, es decir, si tenemos que hacer bueno eso del nihil novum sub solem est, que no hay nada nuevo bajo el sol, esta es la prueba evidente. Es más, muchos jóvenes artistas gráficos actuales, incluso del graffiti, muchos cartelistas recurren al elemento poético, a los versos, a la grafía. Bueno, Antonio Suárez Chamorro, que por fin nos vuelve a acompañar, en su propia obra cartelística y pictórica utiliza mucho el elemento gráfico, los versos, la frase como elemento, y eso no es nuevo, los surrealistas lo hacen constantemente. Bueno, pues eso está ya, como dice el propio Valéry, que como teórico, pero también como persona brillante, no se apropia de lo que no es suyo, habla de la escuela tolemaica, de la gran biblioteca de Alejandría, como lugar de irradiación y de creación, de consolidación de esto que es la poesía visual, que tenemos ahora como una de las cosas más modernas que los jóvenes poetas están haciendo. Este aldabonazo de la Alejandría tolemaica lo que hace es romper ya las fronteras entre los géneros. Lo que hace es hacer transversal, como hace el cartelismo, todas las disciplinas estéticas, y toma elementos para la poesía visuales que vienen de la escultura, que vienen de la pintura, que vienen del mosaico, porque también se utiliza el mosaico como elemento para esta poesía visual, y autores, por ejemplo, como Calímaco, reproduce en cerámicas y luego también en papel
hace versos como uno que se llama Ara, por ejemplo, que es un altar. Entonces, toda la forma del poema que él escribe reproduce un altar dórico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Valery hace una reflexión muy interesante desde la teoría de todo esto, que a mí me parece apasionante, porque es la prueba evidente de que en el fondo estamos reutilizando constantemente, como en las catedrales góticas en un momento determinado encontramos capiteles románicos y columnas que pertenecen a templos romanos, etcétera, 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 pues en esto sucede exactamente lo mismo, ¿no? Si nos venimos a un tiempo más contemporáneo, figuras como Apollinaire, por ejemplo, recupera todo esto para la poesía, pero también para lo gráfico, para el cartelismo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se estudia a Federico García Lorca, ya que el amigo José María Luna ha hecho alusión a esa parte de mi obra, de la recuperación de la parte final de Federico, se hace muy poca alusión a su aspecto gráfico, como pasa con el propio Rafael Alberti, e incluso al tema del cartelismo. Es decir, algunos de los carteles de la Barraca fueron elaborados por el propio Federico García Lorca o por Rafael Alberti. ¿Qué pretendía Federico García Lorca o Rafael Alberti elaborando esos carteles? Primero, acercarse a un territorio que él sabía que era fundamental y que para él era ya una disciplina artística y que estaban practicando todos los referentes del surrealismo que a él le interesaban tanto. Y por otro lado, vender lo que hacía. En el caso de la Barraca había una doble venta. Primero, una llamada de atención sobre las misiones pedagógicas, sobre toda la política pedagógica y toda la ideología que había detrás de llevar al pueblo, a pequeños pueblos, teatro clásico, que fue una labor importantísima, pero también como reclamo comercial. Es decir, para que la gente supiera que en tal pueblo, en tal sitio, a tal hora. Pero si examinamos esos carteles, que como digo, muchos de ellos estuvieron realizados por el propio Federico García Lorca, al que conocemos casi exclusivamente como escritor, como poeta y como dramaturgo, por Rafael Alberti, que sí es un poco más conocido como dibujante y como pintor. De hecho, él tiene un libro muy importante, se llama La pintura, ¿no? O Los 6 nombres de Picasso, por ejemplo. Es decir, él estaba muy fascinado. Él tiene un verso muy divertido que dice: mi locura por una caja de pintura. Él, antes que poeta, quiso ser pintor, ¿no? Y desarrolló una gran labor, sobre todo en la divulgación de la labor pedagógica de la Barraca, de la Institución Libre de Enseñanza y de las misiones pedagógicas de todo esto. Pero ahí hay una llamada de atención, primero una consideración del cartelismo como parte de la labor pedagógica, de las misiones pedagógicas y de todo este plan educativo que se puso en marcha por la República. Es decir, que se mezclan muchas cosas, lo ideológico, lo pedagógico, pero también lo poético, porque si analizamos esos carteles nos damos cuenta del juego, el uso de la palabra como elemento publicitario, como elemento cartelístico, como pequeños elementos, las famosas máscaras que se cortan, que se deconstruyen, aunque es un término mucho más contemporáneo que de los surrealistas, ¿no? Y eso está ya ahí también, ¿no? Más modernamente, Apollinaire hace revivir de nuevo este género y vuelve a recuperar los caligramas, que en algunos casos se utilizan también como carteles para sus conferencias, para sus lecturas poéticas. Es decir, que hay una transversalidad de nuevo, una interdisciplinariedad entre la teoría poética y llevar a la práctica toda esta praxis del cartel y de lo pictórico. En 1935, cuando estaba a punto de publicar sus primeros textos, traducidos por André Breton, Picasso afirma con cierto pudor, y me voy a Picasso por estar en la ciudad en la que estamos y porque Picasso también practicó el cartelismo. Tenemos una imagen de Picasso solo y exclusivamente, que no es poco, como el gran transgresor, el gran creador de movimientos y de tendencias, y sin embargo Picasso practicó el cartelismo. Y en estos textos traducidos por Breton, en una revista parisina, en Cahiers d'Art, Picasso afirmaba, como digo con cierto pudor, dice: soy un pintor viejo y un poeta recién nacido. Es decir,
Picasso, que por cierto también escribió poesía y publicó poesía, tenía muy clara también esta doble dirección de la teoría poética y de la teoría pictórica, ¿no? de los planteamientos pictóricos, y cómo había relación nutricia entre ambas disciplinas y que era muy enriquecedor para ambas disciplinas, ¿no? Años más tarde, sin embargo, Picasso llega a decir incluso que su vocación es la de un pintor de poemas. Esto es literal de Pablo Picasso, ¿no? Porque en ese momento tenía tanta relevancia su actividad plástica que él asegura, y esto también es de Pablo Picasso, dice: creo que mi obra como escritor es tan extensa como la del pintor. Materialmente dediqué el mismo tiempo a ambas actividades. Quizá algún día, cuando yo desaparezca, apareceré descrito en los diccionarios de esta manera: Pablo Ruiz Picasso, poeta y autor dramático español. Se conservan de él algunas pinturas. Esto es literal de Pablo Ruiz Picasso, y a mí me parece muy divertido, muy epatante, pero al mismo tiempo también creo que es muy significativo, insisto, de esta transversalidad y de estos vasos comunicantes entre unas disciplinas y otras, ¿no? La poesía española de principios del siglo XX viene muy influenciada por el surrealismo, como hemos dicho, por el futurismo italiano, por el dadaísmo, por el cubismo, y se hace eco de la plasticidad y la visualidad de las nuevas escrituras poéticas con sus caligramas, como hemos dicho, y el uso más o menos innovador de las tipografías y el collage, además de una nueva disposición del espacio. Esto está también en el cartelismo, es decir, como hemos dicho, y además el catedrático Juan Antonio Sánchez nos ha mostrado ejemplos de todo ese tipo de carteles. Todas esas vanguardias estéticas están también aplicadas en el cartelismo y tiene su traslado a lo literario, a lo poético, a lo dramático. Por ejemplo, si vemos algunas de los carteles de las obras de Federico García Lorca, si vemos el cartel del Maleficio de la Mariposa, que por cierto lo estrenó con un fracaso absoluto, y eso que tenía una primera figura como a la argentinita protagonizando la obra, pues podría ser perfectamente un cartel de un espectáculo en París, porque está bajo las mismas directrices estéticas y conceptuales de los carteles que se hacían en ese momento en París o en Berlín o en Londres, y bajo la misma influencia de todas estas tendencias dadaístas, futuristas, etcétera, 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 ¿no? Hay una serie de características que marcan este momento. Dice los teóricos al respecto que hay una primera línea que utilizan los poetas del grupo poético de la generación del 27, influenciados por el manifiesto surrealista francés y sus autores fundamentales. También marcan que hay una línea, seguida sobre todo en Cataluña, que inician los primeros poetas visuales haciéndose eco de las vanguardias europeas como el futurismo sobre todo. Yo creo que ahí también tiene mucho que ver, como el citado Ramón Casas, toda esa relación comercial que tenía que ver sobre todo con Francia, pero también con Italia, que en ese momento tiene una pujanza económica y comercial muy importante, y como es lógico, todos los cartelistas de Francia y de Italia marcaran mucha tendencia en lo que se hacía en Cataluña, que por otro lado tenía más relación comercial en ese momento con esos dos países que casi dentro del propio territorio español, ¿no? Hay otra línea importante que se marca ya en la década de los 60, en la que los artistas entran en contacto de nuevo con movimientos extranjeros, siempre en un contexto experimental, marginal y de vanguardia. Bueno, eso lo hemos visto, lo has tocado tú de pasada, por ejemplo, cuando tras la Revolución Rusa se controlan mucho más los mensajes de los carteles, que pasan de un elemento eminentemente político a un elemento mucho más controlado que va más hacia la abstracción, hacia elementos y mensajes más sutiles. Bueno, pues eso pasa también en España con el cartelismo y con las relaciones entre el cartelismo y los intelectuales, que se van a elementos de nuevo mucho más simbólicos, mucho más abstractos, porque topan con la censura franquista, y evidentemente hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con cómo se dice y con qué elementos se utiliza. Si, por ejemplo, en el siglo XIX los desnudos y las figuras tanto masculinas como sobre todo femeninas de Alfons Mucha no llamaban a escándalo,
meter en la época de los 60 en España en un cartel un seno, pues podía costarte bastante más caro, ¿no? Por no hablar de otros elementos mucho más políticos o pedagógicos, como los que veíamos, por ejemplo, en los carteles que ya he citado de los años 30 en España, de la propia Barraca, en el que, anunciando un clásico de Lope de Vega o de Calderón, se podía ver la hoz y el martillo y no pasaba absolutamente nada. Si eso se hacía en la España de los 60, evidentemente tenías un problema, ¿no? Tenías un problema. Otra línea ya más contemporánea, que tiene mucho más que ver con la recuperación de la poesía visual, que empieza a tener una audiencia cada vez mayor en la década de los 90, ya en democracia, y que tiene mucho más que ver con las relaciones entre la venta de los productos, pero que aquí el viaje es al contrario. Es decir, si yo he partido de los pintores del alma del 19 y de cómo hay una relación teórico-práctica entre las propuestas estéticas de los poetas como Baudelaire o como Verlaine, y que se trasladan y se trasvasan, y hay una relación simbiótica entre los pintores y los poetas. Aquí, sin embargo, el mundo del marketing, del merchandising, de la publicidad, incide mucho más directamente en el mundo de los escritores. El viaje es inverso. De hecho, si recordáis, por ejemplo, la aparición de una autora como Lucía Echevarría, a pesar de ser 2 veces condenada por plagio, esta es una autora que viene del mundo del merchandising y del marketing. Es decir, ella era directora de marketing de una cadena como FNAC, y ella, casi más que el texto, aunque el texto está muy preñado de lemas publicitarios, de contextos publicitarios y tal, ella cuida, yo la he conocido además muy de cerca, las portadas como si fueran efectivamente un cartel publicitario. Muchas de ellas incluso las realiza, algunas de las primeras portadas de sus libros, ella personalmente con el equipo con el que ella trabajaba de marketing y de merchandising en FNAC. ¿Por qué? Porque es muy consciente en esa época de los 90, en el que además el nivel de venta de libros empieza a bajar, los cauces de comunicación literaria son distintos, que la comunicación comercial de su producto, porque aunque sea una novela o un ensayo, hay que llamar las cosas por su nombre. En su caso, ella es muy consciente de que aunque sea un libro, ella está vendiendo un producto, está cuidado hasta esos niveles. Es decir, si recordáis, por ejemplo, Amor, Prozac, Curiosidad y Dudas, la portada es una portada blanca con una serie de elementos muy sencillos que, si tú aíslas, agrandas, es un cartel publicitario, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, que aquí, y estamos hablando ya de los 90, el viaje es inverso. Aquí tiene mucho más peso el lenguaje del cartel y de la publicidad que la literatura, porque lo que ella pretende, y además, al margen de todo lo que ha venido después y hemos sabido, a ella lo que le interesaba básicamente era vender el libro como un producto, al margen de que literariamente tuviese más altura o menos. Pues ella cumple ese cometido de reclamo, que hemos dicho que es el cartel y el cartelismo, aprovechando pues otra serie de elementos. Curiosamente, ahora vuelve a utilizarse el tema de la imagen y de la poesía visual con los nuevos soportes, y los jóvenes poetas utilizan el lenguaje del cartel y de lo audiovisual, volviendo a las raíces de lo que era la poesía visual. Para eso han servido enormemente los nuevos soportes, Internet, las pantallas, las plataformas, etcétera, 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 que dan una serie de posibilidades que hacen que lo comercial que hay de reclamo en el cartelismo y en la promoción publicitaria pueda servirse también de lo literario de una manera mucho más extensa. Evidentemente, la posibilidad que te da la red, Internet, todas las plataformas que hay, desde YouTube a Instagram, etcétera, 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 hace que los nuevos creadores, los jóvenes creadores, recuperen esta tradición de la poesía visual que, como decíamos, no es nueva en absoluto, sino que viene de artistas o de escritores o de teóricos que ya plasman esta teoría en el siglo III antes de Cristo,
Y voy a hablar ya desde el punto de vista que a mí me interesa más, que es cómo ha calado todo este lenguaje del cartelismo y de lo visual en los escritores, puesto que al fin y al cabo mi aportación es la literaria en esta tarde, ¿no? Ha habido, como digo, un auge en el siglo XX, sobre todo a partir de los 80 y los 90, de todo este tipo de poesía visual que, como digo, está enraizada en tradiciones mucho más antiguas. Ahí tenéis algunos ejemplos de esos poemas visuales en griego que lo que hacen es recrear dibujos, ¿no? Algunos se esculpían, por cierto, muchos de ellos en el círculo del famoso emperador Adriano. Volvieron a recuperar esta tradición del siglo III a.C., puesto que él era un gran amante del helenismo, pero vamos a volver a lo más contemporáneo. Como digo, hay una modalidad poética que viene de la poesía anglosajona, en especial ahora en Estados Unidos, y con particular fuerza, que ha venido sucediendo durante las últimas décadas en la cosmopolita ciudad de Nueva York y en sus creadores, y con más fuerza, como digo, en las últimas décadas, pero rastreable desde los días en los que el granadino García Lorca, visitó la ciudad de los rascacielos, con motivo de una serie de conferencias por Norteamérica. Federico ya sintió que esa urbe como un ente poético. De hecho, hay mucha discusión sobre Poeta en Nueva York como un libro de poemas pictóricos, si se me apura. Algunos teóricos ahora, sobre todo en la Universidad de Columbia, hablan de cómo Poeta en Nueva York podría ser interpretado pictóricamente. Es más, discuten, hasta el momento se había dicho que Poeta en Nueva York era un libro surrealista, es decir, un libro bajo la preceptiva del surrealismo, que ha sido tan importante en el cartelismo y en la pintura y en la fotografía, no olvidemos a Man Ray, a Dora Maar, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, como digo, algunos teóricos de Columbia hablan de Poeta en Nueva York como un libro expresionista. Tú has hecho alusión precisamente a Metrópolis, al cartel de Metrópolis y tal, o incluso como un adelanto de la poesía y de la estética suprarrealista. Yo creo que tienen bastante razón. Yo creo que en Poeta en Nueva York, que tiene mucho que ver con toda esta estética comercial, del cartelismo, de la publicidad, de todo lo que él vivió, no solo en el mundo académico de Columbia, que era donde él iba a dar sus conferencias, por cierto, acompañado de Ignacio Sánchez Mejía, sino todo ese mundo comercial que él vive de Times Square, de Broadway, todo eso a él le influye de una manera brutal. Nueva York de geometría y angustia, dice en uno de los versos de Poeta en Nueva York, ¿no? Ya está haciendo alusión a elementos pictóricos, a elementos que tienen que ver, si hablamos de geometría y angustia y vemos el cartel de Metrópolis, tiene mucho que ver, por cierto. Entonces todo eso a él le influye de una manera brutal, hasta el punto de que yo creo que efectivamente él, que es uno de los referentes, a pesar de ser español, de todas estas nuevas vanguardias neoyorquinas, que están recuperando la poesía visual y el lenguaje transversal e híbrido entre lo comercial, lo visual, la imagen, lo poético y lo literario, yo creo que él ya ve en esa Nueva York de geometría y angustia todas esas potencialidades, le llama poderosamente la atención además el mundo del cine. De hecho, él escribe un guión para una película de cine que se ha recuperado hace poco, que se llama Viaje a la Luna, y que se malogra, entre otras cosas, por su enfrentamiento con Buñuel y por su distancia y enfado con Dalí, con el famoso perro andaluz, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo eso está en ese mundo de Federico García Lorca, ¿no? Si en los versos del granadino se percibe la falta de identidad, a veces, de la ciudad de Nueva York, cosa de la que hablan durante más de 50 años los escritores neoyorquinos, los propios neoyorquinos hablan sobre eso. El alma faltada de sus calles cristaliza posteriormente, como decimos en 3 libros, precursores de su identidad lírica, pero también de esa estética suprarrealista, como dicen los actuales estudiosos de su obra, que son no solo Poeta en Nueva York, sino también los sonetos del amor oscuro, si se analiza desde la estética expresionista o suprarrealista, según unos estudiosos, y también en el diván del Tamarit, ¿no? De hecho, en ellos
Federico apuesta por una figura de la poesía norteamericana que es también muy plástica, muy gráfica, como es Walt Whitman. Es decir, no sé si tenéis en la cabeza esos murales maravillosos de la ciudad de Nueva York, que algunos ya están protegidos, algunos, por cierto, con la imagen y los versos de Federico García Lorca y otros con la imagen del Walt Whitman. Tú has hecho también de pasada alusión al arte del graffiti y de la pintura mural urbana como parte también del cartelismo más contemporáneo, ¿no? Y esto podría incluso aplicarse a las nuevas vanguardias que están teniendo más éxito en Nueva York con la recuperación de la música también, que tiene mucho que ver. Tú hablabas del videoclip. Bueno, hay una nueva tendencia que ya no es tan nueva, porque en realidad arranca en los 90, que es el spoken word. El spoken word, que es en realidad llevar a la música elementos que tienen que ver con la poesía, es lo que está haciendo Marwan ahora, sin ir más lejos. Bueno, pues eso ya se empieza a hacer en los 90 y curiosamente el spoken word empieza con performance en la que artistas urbanos van pintando y escribiendo en el escenario, a veces sobre carteles, el arte del palincesto que también habría que utilizar, y empieza haciéndolo precisamente con poemas de Federico García Lorca y con poemas de Walt Whitman. ¿Por qué? Porque además si hay una ciudad híbrida, transversal e interdisciplinar es Nueva York, en la que gran parte de la recuperación de la poesía visual, del arte del graffiti, que tiene mucho que ver con el cartelismo contemporáneo, pero también de la literatura, viene por parte de grupos étnicos como son los hispanos, que son absolutamente maltratados, dicen que cada vez menos, aunque oyendo al señor Trump no estamos muy seguros de ello y sus muros, o del mundo negro estadounidense. Entonces, esta hibridación hace que en esa recuperación, en esta tendencia del spoken word, empiecen a mezclarse en performance los grafiteros, los recitadores, los cantantes, los publicistas. Y esto, que parece una locura, funciona. Pero funciona hasta tal punto que de pronto figuras tan comerciales, y la publicidad y el cartelismo tienen mucho que ver con esto, como Madonna, empieza a grabar en sus discos absolutamente comerciales este tipo de temas. Por ejemplo, hay un disco de Madonna que es una recopilación, que es el famoso Immaculate Collection, en el que meta dos temas de un entonces desconocido Lenny Kravitz, y los dos temas, uno que es Justify My Love y el otro que es Rescue Me, es spoken word. No canta nada más que el estribillo. Sí. El resto es un recitado constante con una base musical, y luego cuando se lleva a cabo la promoción de ese disco son los temas del single, y hace el videoclip un fotógrafo prestigiosísimo francés que es Mondino. En un hotel mítico de París, y todo el tiempo se está sobreescribiendo sobre las imágenes en movimiento, versos de la canción, versos de Walt Whitman, versos de Federico. Y estamos hablando de una señora que es, bueno, yo creo que es una mente privilegiada en cuanto a la venta de su propio producto y de su música, porque tampoco que tenga una voz que sea la Calas, precisamente, pero tiene la inteligencia de estar siempre pendiente de estas tendencias que tienen más que ver con lo gráfico, que tiene que ver con lo poético y que estaba sucediendo en Nueva York. Pero voy a poner otro ejemplo con esta señora, Madonna, a la que yo reconozco que tiene un olfato especial para esta cosa. Recordaréis un tema de los 90 que fue un absoluto éxito, que se llamaba Vogue. Bueno, Vogue, quien hace ese tema es uno de los grandes directivos de marketing internacionales, que se llama Shep Pettibone, después convertido en productor musical, pero este señor de lo que venía era de vender grandes marcas de deporte, grandes marcas de perfume, y los dos se ponen de acuerdo porque el Vogue-in es una tendencia que tiene que ver con el spoken word, que es una forma de reivindicación del colectivo gay en Nueva York, que harto
después de todo lo que había pasado en los 60, 70 y 80 con Stonewall, la persecución de los locales gay, etcétera, 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 utiliza la estética de la moda para quedarse parado, es una especie de mannequin challenge en los 80 y en los 90, en la calle, y adoptaban una pose. Bueno, pues eso es lo que hace Madonna con Shep Pettibone, que como digo es un directivo de marketing internacional, como bien sabe aquí mi colega esta tarde, y convierte una canción y se convierte en un éxito absoluto. Luego, aquí se está mezclando una tendencia como es el spoken word, que es traer de nuevo la poesía visual, pero poesía, no nos olvidemos, con la estética y las técnicas del cartelismo, del merchandising, de la publicidad y la reivindicación política. Porque, insisto, el voguing es una tendencia del spoken word de los colectivos homosexuales que reivindican su derecho a la visibilización en los años 80 y 90, en el que además coinciden, no olvidemos, con el afloramiento de esa enfermedad terrible que es el SIDA, que todavía estigmatiza más, y en Estados Unidos particularmente, el tema de la homosexualidad. Recordemos que llegan a llamarlo el cáncer rosa, con figuras como Rod Hudson, por ejemplo, que es una de las víctimas más visibles y que aparece, por cierto, en el fraseo del Vogue de Madonna como uno de los protagonistas. Quiero decir que estas cosas que nos parecen inocentes e ingenuas no lo son, hasta tal punto que Madonna es la primera, pero después, por ejemplo, Tom Waits, que es un histórico de la música de culto internacional, empieza a hacer lo mismo. Pero es que Sting empieza a hacer lo mismo y adopta todo esto, que es el spoken word, que, insisto, viene desde una teoría poética que arranca, como os he mostrado, desde el siglo III, IV, V, incluso el primero después de Cristo, que recuperan en el XIX los poetas del alma, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, y que tienen un correlato en las vanguardias de los 20 y de los 30, y que de pronto en los 90 se convierten en auténticos hits y éxitos musicales en figuras tan inesperadas como Madonna, como Sting, o con gente tan extraordinariamente culta como Tom Waits, que son autores absolutamente idolatrados, seguidos y de absoluto culto, ¿no?, entre las élites intelectuales de todo el mundo. Lo que sí quiero decir es que a veces, al crear compartimentos estancos, y la universidad y la academia están necesarias para sistematizar el estudio de las disciplinas, cometemos el error de pensar que las disciplinas no se nutren entre sí. Hay una serie de teorías poéticas que a mí me interesan mucho, que vienen sobre todo de la mano de Octavio Paz, que habla de la literatura total. Cuando Octavio Paz habla de la literatura total, y toma como ejemplos, por ejemplo, a Federico García Lorca o a Walt Whitman, a los que yo he hecho referencia en esta disertación, él habla precisamente que son poetas totales o escritores totales porque son capaces de utilizar elementos y lenguajes de otras disciplinas estéticas para aplicarlas a la poesía, al teatro, a la narrativa, a la ensayística. Bueno, yo creo que en el cartelismo sucede algo similar a esta teoría poética de Octavio Paz, a esta teoría de la poesía total o de la literatura total. Yo creo que el cartelismo, tal vez de las disciplinas plásticas contemporáneas, es la disciplina total, puesto que utiliza elementos que provienen de la pintura, de la escultura, de la fotografía, de la literatura, de la música y cada vez más, porque en realidad el cartelismo, aunque lo circunscribamos exclusivamente al soporte de papel o al soporte gráfico, cada vez tiene más soportes audiovisuales en las redes, en la televisión, es decir, que yo creo que tenemos que tener la mente más abierta a la hora de acercarnos al cartelismo y de comprender que quizá el cartelismo hoy es una disciplina plástica total, que utiliza elementos no solo de lo fotográfico, de lo pictórico, de lo escultórico, sino también de lo literario, de lo filosófico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo
Me voy a quedar aquí, espero no haberme quedado corto y no haberme vuelto loco, que me he vuelto un poco loco entre tanto folio, pero espero haber aportado algo positivo esta tarde a estas relaciones entre lo teórico, entre la poesía visual y el cartelismo. Muchísimas gracias.